4 años después de Blazing Star llegamos a 2002, cuando mantener viva una saga para Neo Geo era ya un desafío muy diferente. Las consolas domésticas habían reducido enormemente la distancia técnica con las recreativas. PlayStation había impulsado ese cambio y para entonces PlayStation 2 permitía disfrutar en casa de experiencias cada vez más cercanas a las de los salones, pero más largas y sin pagar por cada partida. Las recreativas no habían desaparecido, especialmente en Japón, pero el modelo tradicional de los salones estaba perdiendo peso frente al mercado doméstico. A eso se sumaba que Neo Geo era una plataforma lanzada en 1990. Su enorme parque de máquinas instaladas permitía seguir publicando juegos sin sustituir todo el hardware de los salones, pero resultaba cada vez más difícil sorprender frente a las nuevas consolas y placas arcade. Y SNK atravesaba su propia crisis. La compañía original había quebrado en 2001 y Playmore había adquirido sus propiedades intelectuales. Metal Slug 4 apareció en plena reorganización desarrollado por Mega Enterprise y Noise Factory bajo licencia, sin el equipo original completo de las primeras entregas. En ese escenario llegó una entrega continuista, construida alrededor de una fórmula que seguía funcionando, pero acompañada de algunos cambios concretos. Marco y Fio regresan como personajes jugables, mientras Tarma y Eri dejan su puesto a Trevor y Nadia. La acción sigue siendo inmediatamente reconocible. Avanzar, disparar, rescatar prisioneros y sobrevivir a un espectáculo de explosiones, vehículos y animaciones dibujadas con una atención extraordinaria al detalle. Su principal novedad es el Metallic System. Al recoger un emblema aparece una cuenta atrás. Mientras el medidor está activo, los puntos que conseguimos determinan un rango representado mediante medallas. Cuanto más alto sea ese rango, mayor será la bonificación que recibiremos al completar la misión. Esto te anima a atacar y puntuar con rapidez para aprovechar cada segundo. Pero Metal Slug 4 también reutiliza escenarios enemigos y otros elementos de entregas anteriores, una decisión que provocó una recepción más dividida, especialmente después de la ambición y la variedad de Metal Slug 3. Y aquí conviene compararlo con Metal Slug X, el tercer lanzamiento de la saga. X había partido de Metal Slug 2 para revisar y mejorar su contenido, añadiendo armas y enemigos, recolocando jefes y reajustando la dificultad. Metal Slug 4, en cambio, se presentaba como una nueva entrega numerada. Eso ayuda a entender por qué parte del público recibió de otra manera sus reutilizaciones. Después de Metal Slug 3, se esperaba un nuevo paso adelante, no una revisión declarada de un título anterior. Aún así, reducirlo a sus elementos reciclados sería ignorar su contexto. En definitiva, Metal Slug 4 representa el esfuerzo por mantener en marcha una de las sagas más queridas de Neo Geo mientras cambiaban la compañía, los equipos y la propia industria. No alcanza las cotas creativas de Metal Slug 3, pero conserva el ritmo, el humor y esa animación artesanal que hicieron inconfundible a la serie.